Los Simpson han sorprendido al mundo con sus increíbles predicciones a lo largo de los años, pero lo que pocos saben es que también han anticipado algunos de los hechos más impactantes en el mundo del fútbol. Hoy exploraremos 20 de las predicciones más asombrosas que la familia amarilla ha hecho sobre el deporte rey. Además, descubriremos todos los futbolistas que han sido representados en la serie y, por si esto fuera poco, al final del vídeo revelaremos una predicción oculta sobre México y el próximo mundial que te dejará sin palabras. En marzo de 2014, los Simpson estrenaban un episodio llamado No tienes que vivir como un árbitro, donde nos mostraron a un personaje basado en Neymar apodado el Divo, el cual termina simulando una falta que lo retira del campo en camilla. 4 meses más tarde, durante los cuartos de final del Mundial que jugaban Colombia y Brasil, el astro brasileño sufrió una terrible entrada por detrás que le fracturó una vértebra lumbar y, tal como pasó en la serie, Neymar tuvo que abandonar el campo en camilla. Ese mismo episodio también reveló otra sorprendente predicción relacionada con Neymar. La personificación del brasileño llevaba unas curiosas botas de fútbol que se asemejaban tremendamente a las míticas Puma King, aunque el delantero tenía de sponsor a Nike. Sin embargo, 6 años después de la emisión del capítulo, el brasileño firmó con Puma y presentó su propia colección Puma King. En otra escena del episodio, vemos a Alemania venciendo a Brasil en la final y proclamándose campeona del mundo. Si bien este hecho no se llegó a cumplir como tal en el Mundial de 2014, sí que se cumplió la victoria de Alemania sobre Brasil en semifinales por 7-1, y lo más sorprendente es que los germanos sí que terminaron campeones del mundo al derrotar a Argentina en la final. En 2002, los Simpson nos mostraron a una momia futbolista anotando un gol de chilena en un capítulo llamado En mandíbula cerrada. 9 años más tarde, el futbolista mexicano Julio Gómez anotó un golazo de chilena con la cabeza vendada, lo cual le valió el apodo de la momia. En otro episodio llamado Una familia peligrosa, se produce una escena en la que se muestra a un futbolista mexicano en un jacuzzi rodeado de varias mujeres. En la previa del Mundial de Rusia 2018, un vídeo filtrado mostraba a varios jugadores mexicanos protagonizando una escena muy similar a la del capítulo en cuestión. Homer Simpson es sin duda uno de los personajes que más predicciones acertadas nos ha dejado. Una de estas se dio en un episodio en el que se convierte en entrenador de fútbol americano y utiliza un tablero para planificar las jugadas. 21 años más tarde, pudimos ver al entrenador de Independiente protagonizando una escena tremendamente parecida. El episodio titulado Juegos Familiares es, sin lugar a dudas, uno de los que más predicciones futbolísticas contiene. En este, Homer se convierte en árbitro de fútbol. En una de las escenas, lo vemos correr por la banda hasta que termina vomitando. 11 años después, en un partido de la Primera División de Escocia, un árbitro asistente replicó casi a la perfección esta escena. En ese mismo episodio, mientras arbitra un partido, remata el balón y marca un gol. Años más tarde, en un partido de la Cuarta División de los Países Bajos, vimos un árbitro anotando un gol de manera accidental. En otra escena más de este episodio, Homer le propina un cabezazo a un árbitro. 15 años después, en un partido amateur en Inglaterra, un árbitro replicó la escena. La familia amarilla también nos ha dejado varias predicciones relacionadas con sucesos fuera de los terrenos de juego. Uno de los más famosos se produjo en un episodio emitido en 2014, donde el vicepresidente de la FIFA es arrestado por la Interpol acusado de corrupción. Tan solo un año después, varios altos mandos de la FIFA, incluido su vicepresidente, fueron detenidos por las mismas razones. En un comercial sobre snacks lanzado en 2002, vemos a la familia disfrutando de un partido. En un momento dado, Homer tropieza y cae rodando por las gradas. 20 años más tarde, pudimos ver una caída casi idéntica en un estadio de Chicago. En otra ocasión, Homer le regala a Lisa un documental sobre Manchester United, donde se muestra una gran trifulca entre los aficionados del estadio. En 2021, los seguidores del United invadieron Old Trafford, causando unas imágenes muy similares a las mostradas en la serie. Otra curiosa predicción ocurrió en un capítulo donde Krusty se convierte en el entrenador del equipo de fútbol de la escuela. 13 años después, Bordalás, el entrenador del Getafe, apareció caricaturizado en una pared como el famoso payaso de la serie. Los Simpson también anticiparon la llegada del VAR al fútbol. En una famosa escena donde Homer cruza la tercera dimensión, aparece un curioso fotograma que recuerda tremendamente las actuales imágenes en 3D de dicha tecnología. Volviendo a la predicción donde Homer anota un gol siendo árbitro, vemos que lo celebra quitándose la camiseta y dejando ver una especie de top blanco. Unos años más tarde, varios futbolistas comenzaron a usar un top durante los partidos para monitorizar su rendimiento. Otro interesante presagio relacionado con el Barcelona ocurre en un episodio emitido en 1998, donde los habitantes de Springfield aparecen lanzando varios objetos a los jugadores de su propio equipo. 26 años después, en la previa de un partido entre el Barça y el PSG, los aficionados culés lanzaron objetos al autobús que transportaba a sus propios jugadores. En un episodio titulado Domingo, Cruel Domingo de 1999, Homer, Bart y otros personajes interrumpen a la fuerza en el estadio de los Miami Dolphins para ver un partido de fútbol. Curiosamente, en la final de la Copa América 2024 ocurrió un incidente tremendamente similar en ese mismo estadio cuando varios aficionados intentaron entrar sin autorización. Ahora pasamos a las predicciones más perturbadoras relacionadas con el fútbol que la popular serie de animación nos ha dejado hasta la fecha.
En el año 2000 vemos una escena en la que un jugador de fútbol americano pierde la pierna al intentar chutar un gol de campo. Justo después, un aficionado la recoge y la alza celebrando el tanto. 24 años más tarde, un hincha del Southampton nos dejó una imagen muy similar mientras celebraba un gol con su propia pierna ortopédica. Otra escalofriante predicción se produjo en el episodio donde el vicepresidente de la FIFA es arrestado por la Interpol. En la portada de la revista aparece un árbitro arrodillado en una guillotina. Un año más tarde, durante un partido regional en Brasil, un árbitro fue decapitado como venganza después de una trifulca. Sin embargo, la predicción más perturbadora de todas se realizó en un capítulo emitido en 1993, donde vemos al señor Barnes en un pequeño aprieto al intentar ocultar la contratación de inmigrantes ilegales durante una inspección en la central nuclear. En un momento de la conversación se produce el siguiente diálogo. Esta planta viola todas las leyes laborales. Hallamos un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor. Ese avión se estrelló en mi propiedad. En 2016, el avión del equipo brasileño chapecoense se estrelló en medio de las montañas cuando se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana en Colombia, una tragedia ocurrida exactamente 23 años después de la escalofriante predicción. La familia amarilla ha inmortalizado a cientos de personajes a lo largo de los años, pero también ha tenido su espacio para varias leyendas del fútbol. Empezamos nuestro recorrido con el legendario Cristiano Ronaldo. En el año 2010, CR7 hizo una breve aparición en Los Simpson en un comercial de Nike destinado a promocionar el Mundial de Sudáfrica. Aunque su participación fue de apenas 5 segundos, el astro portugués logró tirarle un caño al pobre Homer. Como hemos visto en la primera predicción, Neymar fue representado en un personaje llamado el Divo, el cual simulaba constantemente faltas durante los partidos, algo bastante característico del futbolista brasileño. No podía faltar el gran Pelé. En 1997, el rey del fútbol tuvo una aparición durante una final de la Copa del Mundo en Springfield. En dicha escena, O'Reilly hacía su entrada justo antes del pitido inicial, promocionando papel de cocina y marchándose con un generoso saco de dinero. En 2007, otro Ronaldo, esta vez el fenómeno, hizo su entrada en un episodio titulado Juegos Familiares. En este capítulo, Homer asume el papel de árbitro en un partido que disputaba Elisa, la cual termina simulando una falta. En un giro inesperado, el brasileño hace aparición tratando de persuadir a Homer para que la expulse por su simulada actuación. Continuamos con David Beckham. Aunque su aparición no se produjo en la serie, el inglés fue representado en el cómic de Los Simpson en 2003, mientras jugaba para los Diablos Rojos. A modo de curiosidad, el centrocampista llevaba un uniforme tremendamente similar a la famosa equipación maldita del United. Si bien los jugadores que veremos a continuación no han sido representados en algún capítulo, sí que han tenido su versión simpsonizada debido a sus éxitos deportivos. En 2014, Matt Groening dibujó las versiones de Iniesta, Xavi, Neymar y Messi mientras jugaban en el Barça, lo cual formó parte de una colaboración especial para celebrar los 25 años de la serie. Ese mismo año fue el turno de algunos jugadores del Chelsea. Hazard, Torres, Terry, Lampard y Cech fueron transformados en personajes simpsonizados como parte de una campaña comercial con Fox. No nos podemos olvidar de la selección femenina de Estados Unidos, consagrada campeona del Mundial de Francia de 2019. El ilustrador inmortalizó a varias jugadoras junto a la familia Simpson, entre las que destacan Megan Rapinoe y Alex Morgan. Y cerramos con la España campeona del mundo de 2010. El equipo al completo sufrió una transformación simpsoniana, resultando aspectos tan distintivos como la imponente melena de Puyol, la característica perilla de Villa y el inconfundible peinado de Xavi. Para finalizar, la predicción oculta relacionada con México se originó en un episodio emitido en 1997, donde se mostraba una final entre México y Portugal, aunque sin especificar el año exacto ni el ganador del partido. Sin embargo, ahora todo tiene sentido. El encuentro tuvo lugar en el estado de Springfield, en Estados Unidos, y curiosamente, la Copa del Mundo de 2026 también se jugará en dicho país. Además, al sumar los dígitos que componen la fecha de emisión del episodio, el resultado nos da 26. Si estas predicciones de los Simpson te han parecido interesantes, seguramente este vídeo de aquí también te lo parezca.